Gracias al Señor por poder estar nuevamente a través de la radio de la Predicadora y la página La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Saludamos a todos los hermanos, las hermanas, al pastor, nuestro amado pastor Ramón Encina y la hermana Ramona, su esposa, que recién estuvieron en la primera parte del programa. Señor los bendiga mucho. Bendiga al hermano Diego de la radio de la Predicadora, que nos da la oportunidad de salir a través de esta forma de transmisión. Y bueno, hermano, todavía estamos en tiempo de pandemia, hemos comenzado un año nuevo, estamos en el 2021 y este es el primer programa del año. Así que bueno, agradecemos al Señor porque hasta ahora nos ha mantenido con salud y nos ha guardado de todas estas cosas. Cuídense, hermanos, hermanas, no se confíen de todas estas cosas, cuídense, tomen los recaudos, porque bueno, el mundo trae el rumor de que esto va a seguir y de que vienen tiempos peores en cuanto a este virus, pero bueno, nuestra confianza está en el Señor, pero aún así no, no dejamos de tomar los recaudos, hermanos. Y bueno, como siempre, aquí estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, está desayunando, así que seguramente que lo van a estar escuchando. Así que bueno, que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges, Señor, porque tú eres, Señor, aquel que nos sustenta, aquel que nos cuida, Señor, de todo peligro, de todo mal, de todo virus, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, a los hermanos, las hermanas en este día, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, Señor, para que en todo ellos puedan, Señor, ser más que vencedores por medio de aquel que los llamó, Señor. Bendícenos, Señor, para que esta tu palabra que vamos a tratar, Señor, en esta mañana, Señor, no sea palabra de hombre, sino una palabra de Dios, Señor, que pueda edificar a las almas, Señor. Primeramente que nos edifique a nosotros y luego que pueda edificar a aquellos que la escuchan. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y vamos a continuar un poquito con lo que estábamos viendo en el último programa, en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque nosotros mirábamos cómo el Señor nos presentaba dos ejemplos en cuanto a la fe. Y nos mostraba a Abraham y nos mostraba a David. ¿Vio? Y cómo la justicia a ellos los alcanzó. ¿Vio? Y entonces acá dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Qué hizo Abraham en la carne? ¿Qué ventaja tenía Abraham en la carne? ¿Qué virtud tenía Abraham en la carne para alcanzar la justicia de Dios? ¿Cuál era su virtud? ¿Cuál era su mérito? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, por las obras, perdón, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Vio? Y ciertamente que si nosotros tuviéramos alguna virtud, algo en nosotros, ¿vio? Entonces tendríamos de qué gloriarnos para con Dios, pero no hay nada en nosotros, humanamente, que nos lleve a nosotros, o que nos haya llevado a nosotros a alcanzar la justificación, que es por la fe, dice la palabra, ¿vio? Y ahí vamos a leer en el libro de Filipenses, refiriéndonos un poquito a esto. Mire, fíjese lo que dice acá la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. ¿Vio? Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, y sí hay algo digno de alabanza, pero todo esto proviene del Señor. ¿Vio? Lo honesto proviene del Señor, lo justo proviene del Señor, lo puro proviene del Señor, lo amable proviene de la vida que Él nos dio. Todo lo que es de buen nombre, todo eso proviene de Él. Dice, si hay virtud alguna, y no dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz, dice, para que nosotros manifestemos las virtudes de aquel que nos llamó,
Todo proviene del Señor. No hay nada en nosotros que nos lleve a nosotros a gloriarnos. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo ahí en el mismo libro de Filipenses dice, porque nosotros, dice en el capítulo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Vio? Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cómo que nos gloriamos en Cristo? Sí, nos gloriamos en esa vida que nosotros recibimos, que es lo que dice Colosenses, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces ahí está nuestro gloriar, en que la vida de Dios sea una realidad en nosotros y se pueda manifestar. Entonces ahí se manifiestan los resultados de la justificación, la justicia manifestada en fruto, como decía el pastor recién cuando estaba con nuestra hermana Ramona en la hora anterior. No hay jactancia en nosotros para alcanzar salvación, para alcanzar justificación. No hay jactancia ni por alcanzarla ni porque la hemos alcanzado. Todo está en Cristo y todo nos fue dado. ¿Vio? Entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de que somos la circuncisión? La circuncisión era una cortadura, era una señal de que el pueblo de Israel era separado para Dios. Entonces dice, nosotros somos la circuncisión, nosotros somos aquellos que fuimos separados para Dios. ¿Cómo fuimos separados? En la circuncisión de Cristo, dice la palabra. ¿Vio? Ahí fuimos separados nosotros, ahí fuimos circuncidados y separados para Dios. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿No? Y si ahí enumera todo lo que él dice, en lo que él tenía para poder agarrarse de confiar en la carne, ¿vio? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Fíjese. Pero todas estas cosas, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas a él lo llevaban a vanagloriarse, a jactarse de lo que él había alcanzado. Dice, bueno, esto lo he estimado como pérdida, dice. ¿Vio? Lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? Y lo que nosotros estamos estudiando acá en el libro de Romanos en el capítulo 4. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a que Dios nos adjudique justicia a nosotros? ¿Vio? Porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o porque el creer con fe? Dice. Y ellos, al igual que nosotros, lo han recibido porque hemos creído con fe. Bueno, la justicia de la misma manera. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, que fue resultado del sacrificio de Cristo, nosotros lo hemos recibido por fe. La salvación, la justificación, la vida eterna. Como decía la hermana Ramona recién, nada, eso a nosotros no nos costó nada, pero a nuestro amado Señor Jesucristo le costó su vida. ¿Vio? Le costó el negarse a sí mismo, le costó el ir a la cruz, el haber negado la vida que él pudo haber vivido, y le costó el despojarse de su gloria allá en los cielos, a la diestra del Padre, le costó eso. ¿Vio? Ese precio pagó. Nosotros en cuanto a esas cosas no hemos pagado ningún precio, solamente hemos creído en aquel que nos pudo justificar a nosotros. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Porque dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Vio? Si la justicia de Dios fuese por obra, nosotros tenemos, pero mire, ¿cuánto? Hermanos que tienen 30, 40, 50, 10, 20 años de creyente, fíjense si no tendrán obras de justicia para gloriarse delante de Dios. Pero Dios no mira esas cosas, ¿vio? No mira esas cosas, sino que mira Dios la fe. Mira dónde nosotros depositamos la fe. ¿Y dónde depositamos nosotros la fe? La depositamos en el sacrificio de Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Vio? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros vemos ahí. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se podemos ver ahí en Génesis 15:6.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Vio? Creyó a Dios. No dice que hizo algo, dice que le creyó a Dios. Ahora, ¿cuándo le creyó a Dios? Porque nosotros tenemos que mirar bien ahí. Dice que Dios le promete a Abraham un hijo. ¿Vio? En el momento de la dificultad le creyó Abraham a Dios. ¿Vio? Le creyó cuando todo iba bien. Pero en el momento de la dificultad nosotros vemos y Dios ve el resultado de nuestra fe. ¿Vio? Dios ve la firmeza de nuestra fe. Y le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le creyó a Abraham a Dios? Ahí le voy a pedir a mi esposa que no lea ahí. ¿Cuándo le creyó? No, ahí en el capítulo 4. Dice que ahí en el 4:18 en adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Vio? Por lo cual ahora, ¿cuándo le fue? Ese es un punto muy importante. ¿Cuándo le fue contada la fe por justicia? Dice que cuando él ya, dice, él no consideró su cuerpo ya como muerto. Ya llegó un punto donde su fuerza ya no podía más. Entonces tuvo que depender de Dios. Tuvo que depender de aquel en el cual él había puesto su confianza. Y dice, no se debilitó en la fe, dice, considerando su cuerpo ya como muerto. Por eso nosotros siempre decimos, es fácil creer y declarar que Dios nos puede ayudar y nos puede sostener cuando todavía tenemos fuerza, cuando todavía estamos en nuestro vigor, ¿vio? Pero Abraham dice, creyó a Dios, dice, cuando a los ojos naturales su cuerpo ya había perdido la fuerza. Cuando a los ojos naturales la esterilidad de Sara ya había alcanzado su punto máximo, ¿vio? Pero dice, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ¿vio? O la esterilidad de la matriz de Sara. No, no se debilitó, él se mantuvo firme. Se mantuvo firme ahí creyendo que Dios era poderoso de cumplir su promesa. Y entonces dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y ahí está el punto, ¿ves? Dios nos hace conocer sus promesas, nos hace conocer la fe, nos hace conocer la palabra de gracia. ¿Para qué nos hace saber Dios todas estas cosas? Para que cuando llegue el momento de la prueba nosotros tomemos de todas estas cosas y podamos mantenernos firmes en la fe, ¿no? Podamos mantenernos firmes en la fe. Por eso en los evangelios dice que el Señor consideró a un hombre prudente, dice que edificó su casa sobre la roca, dice, ¿vio? Edificó su casa sobre la roca, dice. ¿Y por qué lo consideró? ¿Qué relación tiene con nosotros? Aquel que edificó su casa sobre la roca es como nosotros cuando nosotros edificamos sobre la fe, ¿vio? Entonces van a venir los vientos y van a venir las tempestades. Pero si usted se edificó primeramente sobre el fundamento que es Cristo, sostenido por la fe que produce la palabra de Dios, cuando vengan las situaciones usted se va a poder mantener firme. Usted va a poder mantenerse firme y va a poder resistir al diablo, resistir las tentaciones, resistir las pruebas, las luchas. Eso es lo que le pasó a Abraham. No consideró su cuerpo ya como muerto, dice, ni la esterilidad de la matriz de Sara, dice, sino que se mantuvo firme. ¿Vio? La fe lo llevó a él a mantenerse firme. Pero eso fue, me imagino yo que había sido un trabajo para él en el sentido de confiar en el Señor. ¿Vio? Confiar en el Señor. El Señor dijo, el Señor prometió. Así como cuando el Señor le dijo, ve y sacrifícame a este tu hijo, dice. Y él no le dijo al hijo que lo iba a sacrificar, él le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y le dijo el hijo, padre, dice, aquí la leña y el fuego, dice, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá, dice. Amén. Dios se proveerá del cordero.
Él sabía que lo que tenía que ofrecer era su hijo, pero tampoco se debilitó en la fe en ese momento. Dijo, Dios proveerá. ¿Vio? Amén. Y aún así dice, aún dice, aunque él tendría que sacrificar a su hijo, él sabía que aún de las piedras el Señor le iba a levantar descendencia. ¿Vio? No se debilitó en la fe. Y así Dios hace con nosotros. ¿Vio? Por eso dice en el versículo 13, Abraham no por la ley le fue dada la promesa. ¿Vio? Porque no por la ley a Abraham le fue dada o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ah, ve que por la fe se alcanza la justicia. Por haber creído nosotros alcanzamos la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que Dios obró por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos limpió, nos redimió de todo pecado y nos hizo justos delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hicimos nosotros para recibir esa justicia? Tuvimos que creer. Tuvimos que creer, pero otra cosa, un esfuerzo sobrenatural como la ley demandaba, no hicimos nosotros, solamente creímos en el sacrificio de Cristo, el cual nos justificó a nosotros. Y dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, ¿no? Entonces dice, y esto no le fue contado solamente a Abraham, dice, a Abraham y a su descendencia, ¿no? Porque si los que son de la ley son los herederos, dice, van a resultar la fe y anulada la promesa. Si fuese que nosotros alcanzamos la justicia por medio del obrar en la carne, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué nosotros necesitamos la fe? Si con que nosotros abundemos en obras de justicia, entonces alcanza para que nosotros alcancemos la justicia de la ley. Y Dios quedaría satisfecho y nosotros alcanzaríamos la justicia. Pero no es así. No es así. Dice, porque la ley dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. ¿Vio? Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. ¿Vio? Él tenía una descendencia en cuanto a la ley, que era la descendencia que él tuvo por medio de Ismael con Agar. ¿Vio? Y ellos tenían que, ellos sí, ellos por las promesas para ellos eran conforme a la ley. Aunque dice la palabra que si la circuncisión, dice, que recibe la palabra de gracia, ya ellos tienen que vivir bajo la gracia y alcanzar las promesas de Dios por la gracia. ¿Vio? Entonces dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Vio? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Vio? Entonces, la gracia, la justicia, la salvación nosotros la alcanzamos por fe. Por obtener un acto como el que tuvo Abraham. Creyó a Dios. Dios le dijo y bueno, Dios dijo. Amén. Dios Gloria a dijo. Jesús. Pero Abraham, ya tenés casi 100 años. Tu mujer es estéril. Las situaciones naturales no se dan para que vos tengas hijos. No importa, Dios prometió y Dios va a cumplir. ¿Vio? Y así en nosotros. Pero hermano, vos hace cuántos años ya que estás en la iglesia. Vos hace cuántos años que escuchás la palabra. No importa, Dios dijo que iba a hacer de nosotros personas justas, personas santas y personas perfectas, pero no por el obrar de la carne, sino por la justicia que es por medio de la fe. Tal vez usted es una persona que hace años que está en la iglesia y se lo llevó a usted a alcanzar la justicia por medio de las obras de la ley. Y hoy viene a usted, a sus oídos, esta palabra de gracia que lo lleva a usted, que usted es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y entonces usted dice, y bueno, entonces ya no queda más remedio para mí. No, no, a partir de que usted escucha esta palabra y usted la cree y la atesora en su corazón, entonces la justicia le es imputada a usted por causa de la fe. ¿Vio? Le es imputada por causa de la fe. Entonces usted ahora puede saber y se puede gozar porque Dios le otorgó a usted justicia por medio de los méritos de Cristo por causa de que usted creyó que la justicia se alcanza por la fe. ¿Vio? Y esto es algo maravilloso, hermano. Hay muchos hermanos que esto no lo conocen, no lo saben.
no saben que ellos son justos. Ellos creen que van a ser justos. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos miran el antiguo pacto para alcanzar la justicia. Aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿No? Aquel que haga estas cosas vivirá por ellas y alcanzará la justicia. Pero no es así con nosotros. Nosotros hemos alcanzado la justicia por medio de los méritos de Cristo. ¿No? Hay muchos hermanos que yo he conocido y que han venido al conocimiento de la gracia. Y cuando el Señor le abrió los ojos, dijo, yo iba detrás de algo que el Señor ya me había dado. Fíjese de dónde son sumergidos estas personas, estos hermanos, en sistemas que los llevan a alcanzar a ellos cosas que Dios ya les dio por gracia. ¿No? No sé si mi esposa quiere compartir algo. Amén, hermano, ¿vio? Entonces Dios ya le alcanzó por gracia. ¿Qué hace usted yendo detrás de las cosas que Dios ya le alcanzó por la gracia? ¿Vio? Dios ya le alcanzó la justificación, le alcanzó la salvación, le alcanzó la vida eterna. ¿Vio? Entonces, ¿qué hace usted yendo por detrás de esas cosas? Fíjese lo que dice la palabra. Dice en el versículo 9 del capítulo 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, dice. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Vio? Entonces la fe le es contada, dice. A los dos, a la circuncisión y a la incircuncisión. Pero cuando Abraham alcanzó la justicia de Dios, estaba en la incircuncisión. ¿Vio? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien Dios escogió a Israel, pero ellos en un tiempo le desecharon a Dios. Y Dios se valió de otro pueblo. Por eso dice la palabra, dice que Dios dijo, dice, llamaré pueblo a un pueblo que no es mío, dice. Y llamaré a una amada, dice, a un pueblo que no es mi amada, dice. ¿Vio? Entonces él escogió a otros. Entonces la salvación vino para los gentiles. ¿Vio? Pero ahora la salvación para los gentiles no es como para los judíos. No es como para los judíos. ¿Por qué no es como para los judíos? Porque ellos iban detrás de una salvación por medio de la ley. Pero nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por haberle creído a Dios. Por haber creído que Él es aquel que otorga justicia sin obras. ¿Vio? Por haberle creído a Dios. Entonces dice, ¿es pues la bienaventuranza, dice, solamente para los de la circuncisión o también por los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No, dice, en la circuncisión, no en la circuncisión, perdón, sino en la incircuncisión. Ahí le fue contada la fe por justicia. Cuando él todavía no había recibido la señal del pueblo de Israel de ser circuncidado, ahí él le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice. ¿Vio? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de Dios que tuvo, dice, de la justicia de la fe, perdón, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, dice, la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no le fue dada por la ley. No le fue dada bajo la ley la promesa a Abraham de que si él creía, él le iba a ser contada por justicia y que sería el padre de mucha gente. No le fue dada estando en la ley, sino en la gracia. Y así, ¿cuántas promesas el Señor tiene para nosotros estando en la gracia? ¿Vio? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros? Y que nosotros vamos a poder manifestar una vida que el hombre natural no puede manifestar. Que la justicia de Dios se puede hacer una realidad en nosotros. ¿Vio? Que la justicia de Dios es una forma de vida a la cual nosotros fuimos entregados. ¿Vio? Entonces dice, porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Ve? Si fuese por la ley, entonces ¿para qué necesitamos la fe? Dios nos hubiera extendido a nosotros también el ministerio de la ley, del antiguo pacto. Pero Dios no nos extendió a nosotros el ministerio del antiguo pacto. Dios nos dio el ministerio del nuevo pacto, un pacto de gracia, un tiempo de gracia, una dispensación de gracia, donde el hombre puede alcanzar la justicia de Dios por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Vio? Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por eso dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien Dios creyó. Dice, delante de Dios a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza, con otra esperanza, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así también será tu descendencia. ¿Cómo puede ser? Él era un hombre ya anciano y su esposa era estéril, pero Dios le dijo por medio del ángel, dice, de aquí a un tiempo Dios os visitará, dice, y tu esposa concebirá y dará un hijo varón. ¿Vio? Y le creyó Abraham a Dios, le creyó. ¿Vio? Y así Dios con nosotros. Ahora, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué se tiene que formar en nosotros? Bueno, el apóstol Pablo dice, sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nosotros hemos alcanzado la justificación por la fe. Eso nos lleva a nosotros a descansar en cuanto a las obras de la carne. En cuanto a que nosotros todo lo que alcanzamos lo alcanzamos por creerle a Dios. ¿Vio? Entonces creemos la palabra de Dios, la vida de Dios se va formando en nosotros y entonces la vida de Dios tiene que darse a conocer. Cuando se da a conocer es semejante a cuando Abraham recibió la promesa de que a un tiempo, dice él, iba a dar, y su esposa iba a dar a luz un hijo. ¿Vio? Iba a dar a luz un hijo. ¿Vio? Y ese hijo era Isaac, que representa a Cristo en nosotros como a la esperanza de gloria, como aquel que nos lleva a nosotros a manifestar las virtudes de la vida de Cristo en este tiempo. En este tiempo. ¿Vio? Entonces ahí nosotros de esa manera no somos estériles para con Dios. ¿Vio? Y no es que nosotros somos... no es que nosotros alcanzamos eso de no ser estériles por un esfuerzo humano, sino que lo alcanzamos por medio de que Cristo nos otorgó a nosotros la capacidad de manifestar una vida fructífera. Pero todo esto se origina en el primer eslabón. ¿Vio? Pero antes de nosotros alcanzar una vida de justicia, antes de nosotros poder llevar fruto para Dios, tenemos que creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, entonces dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? Le fue contado por justicia. Y eso no le fue dado a Abraham estando en la ley. Eso le fue dado a Abraham estando en la gracia. ¿Vio? Porque él vivía en la gracia antes de que viniera en la ley. La ley vino, acuérdese que la ley vino a causa de la incredulidad y la dureza del corazón del hombre. Pero la gracia, dice, estaba antes. Ahora también está la gracia. Vamos a leer ahí en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio? La ley por medio de Moisés fue dada. Y en el tiempo de ley no se escucha que ningún hombre haya podido alcanzar a manifestar frutos de justicia por medio de la ley. Pero cuando vino la gracia por medio de Jesucristo, entonces ahí se empezaron a ver los frutos de justicia. En el primero que se vio el fruto de justicia fue en nuestro amado Señor Jesucristo.
Él le dio a conocer al Padre. ¿Vio? Él le dio a conocer. Gracias le damos al Señor porque la justicia nos alcanzó a nosotros. Amén, hermano. ¿Vio? Porque dice ahí la palabra del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Veo? A nosotros también nos es contada la fe por justicia. ¿Vio? Usted, hermano, usted, hermana, que va detrás de alcanzar la justicia de Dios. Déjeme decirle que la justicia ya le alcanzó a usted. Ya le alcanzó a usted la justicia. ¿Cuándo le alcanzó? Cuando usted creyó. Cuando usted declaró que Jesucristo era el Señor de su vida. Que era aquel que lo sostenía. Que cuando usted le entregó toda su vida al Señor. Ahí, cuando usted lo declaró, ahí la fe le alcanzó a usted. La justicia le alcanzó a usted, perdón. Vio que no era por un mérito humano que usted pudiera haber hecho o yo pudiera haber hecho, sino por la misericordia de Dios. ¿Vio? Por la misericordia de Dios. Dice, y no solamente con respecto a él, ¿con respecto a quién? A Abraham le fue contada la justicia, dice. Sino también con respecto, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces alcanzamos la justicia. ¿No dice eso ahí en Romanos capítulo 10? Gracias le damos a los hermanos que nos están acompañando. También nos está acompañando ahí a través de las redes, nos está acompañando Tamara, la kinesióloga de Timo, que el Señor la bendiga, bendiga a su familia. Y a todos los hermanos que nos están acompañando, la hermana Marcela Agüero, y los demás hermanos que nos están acompañando. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Romanos capítulo 10. Fíjese, ya lo hemos leído en otros programas, en el 9:30 dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Fíjese, Israel iba a traer una ley de justicia. La ley habla de un poder. Dios le dio un poder a ellos para que ellos pudieran alcanzar la justicia. Pero no es que Dios se lo dio para que ellos alcancen la justicia. Ellos decían, todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. Y Dios le dijo, miren que la justicia es por medio de la ley. Pero él sabía en su pensamiento, en su mente, el Señor, en su corazón, él ya sabía que el hombre no iba a alcanzar la justicia por medio de la ley, porque por medio de la ley, dice la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. ¿Quién era el que recibía el conocimiento por medio de la ley del pecado? El hombre, porque Dios ya sabía que el hombre estaba en una condición pecaminosa y que estaba destinado a la condenación. Pero Dios le quería hacer ver a ellos. Ustedes dicen que pueden cumplir la ley. La ley era el deseo del corazón de Dios, un deseo de justicia. ¿Vio? Y la ley, como dice el apóstol Pablo, dice, la ley a la verdad es buena, dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. No tenía nada de malo la ley, pero para ellos tenía de malo en el sentido de que ellos querían alcanzar la justicia por medio de la ley y la ley lo único que les hacía ver a ellos era que ellos eran pecadores. ¿Vio? Entonces dice, la ley vino por medio de Moisés, Dios se la dio a Moisés para que ellos conozcan. Fíjese, ellos también vivieron bajo el tiempo de gracia. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Y durante 30 años ellos vivieron bajo en la gracia de Dios. Dios le daba el maná, Dios le daba la espiga, la espiga se la dio con Josué. Dios le daba el maná, Dios le daba la carne de las codornices, Dios le daba el agua de la peña, Dios le dio tantas cosas al pueblo de Israel. Su vestido no se gastaba, su calzado no se gastaba. No sufrían el calor porque dice que la columna de nube les seguía
y no sufrían el frío ni la oscuridad porque la columna de fuego los guiaba. Pero ellos querían ser como los otros pueblos, ellos querían tener una ley, querían alcanzar el favor de Dios por medio de que algo que ellos hagan. Por eso dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces Dios les dio la ley. Pero Dios les dio la ley para que ellos conocieran su condición humana. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Ellos no iban tras la justicia, los gentiles nosotros no íbamos detrás de ninguna justicia. ¿Vio? Pero cuando nosotros creímos, se nos manifestó, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5 del libro romano, pero cuando se nos manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, dice, ¿vio? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, cuando se manifestó esa bondad para con nosotros y su amor, dice, ¿vio? Entonces nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios. Creímos y alcanzamos la justicia de Dios, ¿vio? Y entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que por la fe, por haber creído. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿ve? Todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a ser merecedores del favor de Dios. Y Dios no quería que ellos lo alcancen por medio de que ellos hacían algo y alcanzaban el favor de Dios. Dios quería que ellos acepten que Dios se lo estaba dando por gracia, sin nada a cambio. ¿Vio? Sin nada a cambio. Solamente Él les pedía que no se mezclen con otros pueblos, que se vivan una vida separada para Dios. Y Dios iba a ser su sustentador, así como lo hace con nosotros. Entonces dice, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. No alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, ¿vio? Sino tras un mérito humano. Tras un mérito humano. Ellos decían, nosotros vamos a alcanzar la justicia porque nosotros vamos a hacer esto, vamos a satisfacer el deseo del corazón de Dios y entonces Dios nos va a dar la justicia. Ve que nosotros somos merecedores y Dios les dio la ley para que ellos conocieran de que no lo iban a poder lograr. Y a nosotros nos dio la gracia para que nosotros descubriéramos que necesitamos de Dios para poder lograrlo. Fíjese el amor de Dios. Fíjese la misericordia de Dios, hermano, hermana. Joven, amigo, amiga que nos está escuchando por primera vez. Fíjese la misericordia de Dios para con usted. Dios le está diciendo a usted que es tiempo de que usted descanse. Dice la palabra del Señor. El que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras así como el Señor de las suyas. ¿De qué obras? De las obras que lo han fatigado durante tantos años para alcanzar aquello que Dios le otorga, dice, sin mérito alguno, sino por los méritos de Cristo. Bienaventurado, dijo David, a quien Dios le imputa justicia sin obras. ¿Vio? Dios le imputa a usted justicia sin obra. ¿Cómo que justicia sin obra? ¿Y es que nada tengo que hacer? No, tiene que creer. Tiene que creer que Cristo ya lo hizo todo por usted, para alcanzar la justicia, la salvación y la vida eterna. Para alcanzar esas cosas, Dios ya lo hizo todo por medio de Cristo. Después hay otras cosas que hay que alcanzar, que ahí Dios ya nos lleva a vivir, como hemos visto en otros programas, una vida en santidad y en justicia, en la práctica de la justicia. Pero para alcanzarlo, primero, no tenemos que hacer nada, solamente creer en aquel que hizo la obra por nosotros y que la está haciendo en nosotros, que nos va santificando. No sé si tenías un versículo ahí para compartir o algo para decir ahí. Sí, no, estaba ahí pensando, ¿no? Que en el tiempo de Samuel Israel pide un rey, ¿no? Como estabas diciendo vos, ¿no? Y dice, en el 8:6 dice, pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Y eso es lo que no podían entender, lo mismo que cuando salieron de Egipto. No, ellos extrañaban, como decían, la cebolla y las ollas llenas, pero eran esclavos. Y Dios los traía a la libertad, ¿no? Pero ellos querían a alguien que los gobierne. Y muchas veces nos pasa así. Deseamos a alguien que nos diga con rigor qué es lo que tenemos que hacer. Como venimos diciendo estos programas, ¿no? Que como para merecer, ya que hago esto, bueno, merezco ser salvo. Y Dios nos da la libertad, ¿no? Sin haber hecho nada. Fíjese, qué terrible eso, ¿no? Porque
ellos, al igual que cuando tomaron la ley y dijeron todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer, para justificarse humanamente delante de Dios de lo que Dios le podía otorgar, así también hicieron con Saúl. ¿Vio? Ellos dijeron, nosotros queremos ser como todos los pueblos. Todos los pueblos tienen rey. Ahora ellos tenían rey, Dios los gobernaba. Sí. ¿Vio? Pero ellos querían tener un rey visible. Y en cierta manera lo que ellos lograron con Saúl es una cierta idolatría, ¿vio? Porque entonces ellos decían, si nosotros tenemos rey, entonces nosotros somos como todos los demás pueblos, entonces tenemos de qué, como dijo el apóstol Pablo, de qué gloriarnos en la carne. Tenemos rey. Pero Dios dijo, yo seré vuestro rey. Yo seré. Tenían ahí al sacerdote, tenían a Samuel ahí. Dios hablaba por medio del profeta ahí. Y Dios los guiaba. ¿Vio? Pero ellos querían ser como los demás. Que no nos pase eso a nosotros, hermano. Porque también le puede pasar a aquellos hermanos que hoy conocen la gracia, que pueden volverse atrás. ¿Sabe cuántos hermanos se han vuelto atrás? Hoy están en iglesias donde les llevan a ellos otra vez a ganar su salvación por obras. Y son esclavos de allí. Y eso es semejante a lo que pasó en la iglesia de los Gálatas. No sé si tenía algo para compartir. No, y seguía leyendo ahí en 1 Samuel 8 todo lo que iba a ser el rey, ¿no? Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefe de 1000 y jefe de 50. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos, y siguen sus mieses, y que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. No, tantas cosas, y es lo que pasa hasta hoy en día, ¿no? Vio, fíjese. No se dan cuenta los hermanos, no nos damos cuenta. Gracias al Señor que el Señor nos alcanzó esta gracia y no nos permite ser esclavizados por estas cosas, ¿vio? Por el sistema de la ley o los requisitos de los hombres, ¿vio? En cuanto a lo humano, ¿no? Porque fíjense, ellos querían rey. Y no es que Dios se lo dio, Dios permitió. Una cosa es, eso nosotros tenemos que entender bien, una cosa es cuando Dios es su voluntad y Dios nos da, y otra cosa es cuando nosotros somos testarudos en querer alcanzar algo, entonces Dios permite. Ustedes quieren, bueno, ahí tienen, ¿vio? Ahí tienen. Entonces fíjese el rigor que usó este hombre que Dios permitió, que no era su voluntad, que Dios permitió que estuviera como rey sobre el pueblo de Israel. Fíjese el rigor al que ellos los llevó. Fíjese el rigor al que ellos los llevó. Los esclavizó, ¿vio? Los llevó a trabajar para él. Así es la carne nos esclaviza a nosotros y nos lleva a trabajar para ella. Y nada, y la ley también, y nada nos produce. Al contrario, nos produce derrota, nos produce tristeza, nos produce separación de la comunión con Dios. Fíjese, fíjese lo que le pasó a los Gálatas. En Gálatas capítulo 2. Fíjese, vamos a leer ahí en el 15. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo le estaba reprendiendo a Pedro porque le llevó a los Gálatas a judaizar nuevamente después de que Pablo se había ido de viaje misionero. Los dejó a los Gálatas un tiempo y cuando volvió a verlos a ellos, se encontró con que Pedro se había introducido ahí encubiertamente y le llevó a los Gálatas a judaizar nuevamente. Entonces dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ve, hermano? ¿Para qué persiste en un pacto que Dios no lo desechó? Pero Dios nos hace saber a nosotros que por medio del antiguo pacto nosotros no podemos alcanzar la justicia para con Dios. La justicia se alcanza por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso, perdón, Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, fíjese lo que dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados como pecadores. ¿Ve? Está hablando de que estos hermanos, aún estando en Cristo, por causa de la infiltración de Pedro ahí, ellos estando en Cristo, ya habiendo alcanzado su justificación por la fe, ellos quieren justificarse por las obras. Entonces pecan queriendo hacer algo que Dios ya hizo por ellos. ¿Vio? No reconociendo que Dios ya obró la justificación para ellos por medio de la fe. Entonces pecan, dice, ¿es por esto ministro de pecado? No, Cristo no es ministro de pecado. Cristo no les llevó a ellos a eso. Cristo les llevó a ellos que ellos tenían que creer para alcanzar la justificación que es por la fe. Entonces dice, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No construya de nuevo lo que Dios le llevó a destruir. ¿Qué le llevó Dios a destruir? Que la justificación por medio de las obras no es para nosotros. No es para nosotros. Nosotros no somos justificados por las obras. Nosotros somos justificados por los méritos de Cristo. Eso se destruyó. ¿Cuándo se destruyó? Cuando Dios llevó al hombre viejo en la cruz juntamente con Cristo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Ahí se terminó esa vida donde el hombre quería ser justificado por las obras. Ahora hay una nueva vida, donde el hombre entiende que es justificado por la fe de Jesucristo y vive una vida separada para Dios. Entonces dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Vio? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ve, ese hombre que quería ser justificado por la ley ya no vive. Dice, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué quiere alcanzar algo que Cristo ya le imputó a usted por causa de haber creído? No busque la justicia ya lo encontró a usted. La justicia que es Cristo ya lo encontró a usted. ¿Vio? Y en el versículo 6 del capítulo 3 dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Ve? Usted quiere ser justificado por las obras de la ley y no lo alcanza. Y si usted no lo alcanza, entonces recibe maldición, porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere, dice. ¿Vio? Y fíjese que acá es clara la palabra de Dios. Usted no alcanza la justicia de la ley una vez y para siempre. Todos los días en cuanto a la ley tiene que alcanzar la justicia. ¿Por qué? Porque todos los días tiene que cumplir los mandamientos. En cambio, en la cuestión de la fe, usted alcanza la fe por haber creído una vez y para siempre. ¿Vio? En cuanto a la ley, si usted no cumple los mandamientos todos los días de su vida, entonces usted fracasa. Pero en cuanto a la fe, una vez que usted creyó, alcanzó la justicia para siempre. La justicia lo alcanzó a usted para siempre. Cristo lo alcanzó para siempre. ¿Vio? Porque dice la palabra, ahí en Gálatas estamos leyendo 3:10. ¿Vio? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, dice, porque
El justo por la fe vivirá. ¿Vio? Por las obras de la ley es evidente que ningún hombre será justificado para con Dios. Entonces, hermano, hermana, joven, amigo que nos está escuchando, si usted quiere alcanzar la justicia de Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Ahí donde usted está, reconozca que Jesucristo llevó todos sus pecados, todo lo que impedía que Dios pudiera tratar con usted, Dios ya lo llevó por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Ahora usted y yo somos una nueva creación en Cristo, que hemos alcanzado la justicia de Dios cuando hemos creído. Sí. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Una vez que somos salvos, ahora tenemos que aprender a vivir esta nueva vida, ¿no? Y ahora sí, ahí es donde nosotros, el Señor nos salva por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Él, y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Y ahí empezamos a vivir esta nueva vida. Porque es como sacar a un mendigo y ponerlo en un palacio. No va a saber cómo vivir. Entonces necesitamos, y así somos nosotros. Éramos mendigos, éramos extranjeros, estábamos lejos de Dios y ahora hemos sido hechos cercanos. Y tenemos que aprender a vivir en este palacio, en esta nueva vida, ¿no? ¿Vio? Fíjese, qué maravilloso. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir esta nueva vida. Lo primero que nos hace saber esta nueva vida es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo y esto por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No es suyo ni es mío. No es suyo ni es mío. Antes nosotros, cuando estábamos en la religiosidad, nos enseñaban a nosotros que si nosotros, como dice ahí la escritura que leíamos, si hacíamos esas cosas, cuando nosotros murábamos, íbamos a alcanzar la salvación. ¿Vio? Íbamos a alcanzar la salvación. ¿Vio? Pero ahora la gracia nos enseña que no. La gracia nos enseña que apenas entramos, nosotros creemos y ya somos salvos. Amén. Ya somos salvos. Ahora otra cosa que nos enseña la gracia, que nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo, al haber vertido su preciosa sangre, nos limpió a nosotros de todo pecado, nos justificó. Y ya hemos hablado de eso. ¿Qué significa justificar? Justificar quiere decir que había un precio que había que pagar. Alguien lo tenía que pagar. O lo pagábamos nosotros o lo pagaba Cristo. Y lo pagó Cristo por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias, Cristo pagó el Jesús. precio por nosotros, para presentarnos a nosotros a Dios sin mancha. Ahora Dios nos ve en Cristo. ¿Vio? Y entonces, ¿y cómo hemos alcanzado esto? Nosotros lo hemos alcanzado por la fe, no lo hemos alcanzado por ninguna obra. No lo hemos alcanzado porque nosotros hemos logrado simpatía con Dios, no, no. ¿Vio? Porque si hubiera sido por simpatía para con Dios, entonces lo hubiéramos alcanzado mucho antes. Si hubiera sido que lo alcanzábamos por obras o manifestaciones o un buen carácter o un carisma humano, ya lo hubiéramos alcanzado antes. Muchos de nosotros hemos llegado al camino del Señor y antes, en nuestro pasado, nosotros mirábamos y no encontramos algo malo, así evidente, vio, como, no sé, como una vida de delito, una vida de borrachera, una doble vida. No encontramos nada en nosotros que nos lleve a decir, ah, bueno, por esto nos ganó el Señor. Por esto nosotros vinimos al Señor. Tal vez nunca encontremos nada así evidente, pero en nuestro corazón había muchas cosas. Mucha maldad. ¿Vio? En nuestro corazón había mucha maldad, mucho engaño, mucha hipocresía. ¿Vio? Y a veces son peores esas cosas que están escondidas en nosotros que los pecados que se hacen visibles. No quiero decir con eso de que los pecados que son visibles son más tolerables. No, son pecado igual que lo que están escondidos, pero como están escondidos la gente no los ve. Entonces dice, mirá, qué buena persona que es. Pero el testigo fiel y verdadero sí lo ve. Pero él está ahí. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, he aquí el testigo fiel y verdadero dice esto, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces, fíjese que delante de él no hay nada escondido, hermano.
No hay nada escondido, amigo, amiga. Por eso el Señor le hace ver esto y le hace escuchar esta palabra para que usted tenga esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que usted pueda alcanzar la salvación, la justificación y la vida eterna hoy. Hoy es el día. No, tal vez no haya otro día. Y si usted cree, lo va a alcanzar. Sí. ¿Vio? Y si usted cree, lo va a alcanzar. Y si usted no cree, dice la palabra, que aquel que cree, dice, por haber creído, alcanzó la salvación. Y si no cree, ya por causa de no haber creído, entonces ya es condenado. Entonces damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Yo le invito a usted que está allí escuchándonos, que si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted lo puede hacer en este momento. Usted puede hacerlo, usted puede inclinar en su cabeza allí y reconocer que Jesucristo ocupó su lugar, que usted es un pecador, una pecadora y que necesita salvación. Entonces usted tiene que declarar con su boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y creerlo en su corazón. Entonces usted va a alcanzar la salvación y la justicia de Dios. ¿Vio? Entonces lo tiene que reconocer y lo tiene que confesar con su boca. Jesucristo es el Señor. ¿Vio? Jesucristo pagó el precio por mí. Y después lo que usted tiene que hacer es conducirse a la iglesia, porque ahí usted ahí va a conocer las promesas de Dios para su vida, y ahí Dios le va a llevar a usted cómo puede usted vencer el pecado, cómo puede vencer la carne, y cómo puede vivir una vida para Dios, agradándole en todo. Por eso, hermano, hermana, joven, amigo, amiga, nosotros le invitamos a que usted nos visite en la congregación. La iglesia se encuentra en la calle José Hernández 384, en el barrio Entambo, en Isidro Casanova. Y los días de reunión son los miércoles, los sábados y los domingos a las 19 horas. Reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta hora y venga, hágase uno con nosotros. Descubra la vida que Dios quiere que usted viva. Vamos a orar, vamos a hacer la confesión de fe para aquellas personas que quieran recibir a Jesucristo como su Señor, el Señor de su vida en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, porque hemos podido hablar esta tu palabra, Señor, que nos llevó a nosotros en aquel tiempo a conocer, Señor, que tú nos justificaste no por obras de justicia, sino por tu misericordia y por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Así también aquellas personas, Señor, que nos están escuchando por primera vez, o que tal vez nos están escuchando, Señor, reiteradas veces, pero que no han determinado todavía entregarle su vida a ti, Señor, que ellos puedan hacerlo en esta hora. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer la confesión de fe y usted va a repetir conmigo y Dios va a escuchar su oración. Y entonces ahí, cuando usted haga la confesión de fe, Dios va a anotar su nombre en los cielos, en el libro de la vida para vida eterna. Amén. Yo le pido que Gloria a usted Dios. cierre sus ojos en este momento y repita conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco, Señor, que soy pecador, que no hay mérito en mí para alcanzar la salvación, la vida eterna y la justificación, que solamente por medio de tu sacrificio lo puedo alcanzar. amén. Gracias. Reconozco, Señor, que tú me salvaste en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre. Señor, te acepto hoy como mi único Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que tú anotes mi nombre en el libro de la vida Amén. para vida eterna. Amén. Amén. Padre, bendice a aquellas personas que te han recibido en esta hora, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra sigue corriendo y sigue salvando, Señor, a aquellas personas que están sufriendo en este mundo. Y ahora te ruego que tú, Señor, con tu lazo de amor las puedas traer a la iglesia para que ellos puedan conocer la vida espiritual, Señor, que tú tienes Amén, para sí, ellos, Jesús. llevándole a ellos, Señor, a poder ser vencedores sobre la carne, el pecado y el mundo. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, bendiga a los hermanos de la radio, a nuestro hermano Diego. Gracias por la oportunidad que nos da, hermano. Gracias, Jesús. Y que la radio sea siempre un medio para que la gente pueda llegar a los pies de Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.